Pues tiempo ya de análisis en el mercado de divisas, tiempo ya de ver qué está ocurriendo en el mercado y sobre todo los parámetros macro que están moviendo el mundo. Y es tiempo de hablar ya con Gonzalo Cañete de ATFX, nuestro analista de cabecera. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Aquí, encantado de estar con vosotros. Para poner otra vez negro sobre blanco qué es lo que está ocurriendo con toda esta crisis de Hormuz y cómo está afectando a las divisas. Hemos visto un nuevo informe que ha salido esta semana en el cual se dice que las divisas respaldadas por materias primas están teniendo un ciclo, digamos, desacompensado, o sea, desacompasado de lo que es el ciclo habitual monetario. Y estamos viendo, por ejemplo, a la AUSI tener un buen comportamiento o a la corona noruega. Y esto es un cambio notable respecto a la era en que lo que fijaba el movimiento de las divisas eran los bancos centrales. Gonzalo, cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo y por qué estas divisas de repente se refuerzan cuando en una crisis habitual de mercado lo que ocurriría es todo lo contrario. Las veríamos bajar como todas las demás. Claro. Vale, yo diría, la sensación que yo tengo, la opinión que yo tengo es que, primero, los bancos centrales no pueden mandar ahora en el mercado de Forex porque precisamente no tienen información suficiente o sobre todo fiable para decir qué política llevar adelante. O sea, esto lo tenemos clarísimo. Ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal, por ejemplo, tienen claro exactamente qué es lo que viene detrás. Porque como no pueden prever cuál va a ser el comportamiento o respuesta en la política exterior de Estados Unidos con Donald Trump a los mandos, tampoco pueden prever exactamente si salimos del pozo y nos alejamos de una posible hiperinflación o si vamos de lleno a una confrontación con Irán que garantiza una hiperinflación y que por lo tanto forza a bancos como el Banco Central Europeo a que tenga que subir tipos. Entonces, si los bancos centrales no pueden prever la política monetaria que aplicar los próximos meses, que es, insisto, el caso actual, dada la situación global, entonces lo único que manda es la lógica y el sentido común. La lógica y el sentido común es la economía real, los activos tangibles, aquellas monedas que tienen respaldo real, que tienen respaldo tangible, lo que en inglés llamamos las commodity currencies, las divisas que tienen un respaldo commodity real porque en sus balanzas comerciales el principal activo que exportan es un activo real que da apoyo o garantiza la riqueza de esos países. Me recuerda mucho, por ejemplo, como cuando decidimos invertir en commodity, pero en lugar de hacerlo a través de contratos futuros, lo hacemos a través de compañías cuyo negocio principal es la venta de commodity. Y esto es lo mismo. Si queremos invertir en monedas fuertes, invertimos en aquellas monedas que hacen negocio con la venta de una commodity que en este caso está hiperinflacionado, como es el caso de la energía o como es el caso del oro, para el caso de Australia, pese a que el fortalecimiento del dólar que hemos visto durante esta guerra con Irán es un fortalecimiento puntual, para algunos incluso un coletazo, últimos coletazos que da un orden monetario basado en el dólar. La tendencia general de los futuros del oro ha sido buenísima desde el año pasado y por lo tanto aquellos países que son productores principales de oro, como es el caso de Australia, se benefician de ello y consiguen una moneda cada vez más reforzada porque tiene activos tangibles detrás que la respaldan. Para Noruega, si sube el petróleo como si suben los salmones, está subiendo la mercancía que venden en su balanza comercial y por lo tanto tú apuestas por la corona noruega porque sabes que está entrando dinero en Noruega porque es necesaria, especialmente ahora con la alta dependencia que tiene Europa de la energía, después de la crisis con Ucrania, después de la ruptura de los negocios y el suministro energético de Rusia. Noruega se vuelve una pieza fundamental y estratégica y por eso su moneda se refuerza. Por lo tanto, fíjate, frase para definir todo esto, la que dijo el malvado Vladimir Putin. Vladimir Putin dijo que estábamos entrando en el Bretton Woods 3, que la era de las economías ficticias había quedado atrás. Yo creo que se estaba refiriendo obviamente a lo que estamos viendo ahora. Vete a saber cuánto no sabrán estos, tanto Trump como Putin, la reunión que tuvieron en 2025 en Alaska, cuánto no sabrán estos de lo que venía. Es decir, que todo esto que estamos viendo ya estaba descontado en sus agendas porque fuese a haber algún tipo de pacto entre ellos, con el tema Irán, con el tema Ucrania, todo este tema, para que básicamente tengamos ahora a Estados Unidos, que además, insisto, Donald Trump estoy seguro que prevé este escenario, Raúl, porque ¿qué quiere? Groenlandia, Venezuela, ¿qué tienen estos países? Materia prima. Por lo tanto, sabes ahora que vamos a un orden donde la riqueza tangible va a ser la que priorice los recursos, el control de recursos va a ser lo que priorice esto y no el orden monetario. O sea, digamos que estas divisas lo que esconden es materias primas, energía, ¿no? Geopolítica y seguridad económica, también los balances económicos, frente a lo que es la economía, digamos, de papel, ¿no? De tipos de Claro. interés, de imprimir dinero, la clásica. Y ahí lo que ha pasado es que los bancos centrales están perdiendo la batalla, entonces, en estos momentos, ¿no? Frente a la geopolítica, podríamos decir.
Es que es difícil, ten en cuenta que como también te despiertas por la mañana y tienes que leer a Donald Trump en True Social para ver qué viene, es complicado prever exactamente cuál es la que te va a liar después. Dice, bueno, esto se desescala. Ah, no, que va peor. O sea, que de repente el tipo dice que están a punto de terminar la guerra y a las 48 horas está hablando de que va a borrar del mapa una civilización. Entonces, como es difícil de prever, supongo que los bancos centrales dirán la toalla. Estoy seguro que habrá el equipo de análisis, la junta que tengan de análisis los bancos centrales será como, bueno, ¿cómo preveemos lo que viene? No se puede. Entonces, probablemente tengas que estar, pues eso, tradeando, buscando dónde colocarte de forma que te garantice la preservación de valor antes que ninguna otra cosa. Fíjate, acusaban a Trump de ser el último vídeo que había lanzado los iraníes era un vídeo estos de Lego, sacando a Trump como un insider trader. Decían que casualmente, y este rumor ya estaba en Wall Street antes de que hiciese el vídeo, ¿no? Que cada vez que va a decir alguna locura gorda, alguien toma posiciones muy fuertes dentro del mercado. Entonces, bueno. De hecho, se ha abierto una investigación sobre ese asunto, ¿no? Estos días, o alguna autoridad ha leído que se ha abierto una investigación. Claro, porque coinciden esos anuncios de Trump con inversiones muy fuertes, ¿no? Que se meten en el mercado a favor, en contra. Por ejemplo, la última creo que ha sido, si no recuerdo mal, a favor de la bajada del petróleo, ¿no? Y de repente pues, sale un anuncio y baja el petróleo. Lo que pasa es que investigación está sabido ya en el pasado y no han llegado a ningún sitio, porque no te olvides también que con el 11S, antes del atentado, cambió rápidamente, me refiero, por 6 veces el volumen en los ratios call put sobre American Airlines. Nunca se supo, que yo sepa, esa investigación nunca llegó a nada. Entonces, pero evidentemente el incremento de volumen de negociación y el ratio de posiciones cortas indicaba que alguien lo sabía. En fin, no sé. Estas son teorías oscuras. Y en este nuevo contexto que tenemos de divisas fuertes ligadas a materias primas, ¿qué pinta el euro? ¿Qué pinta Europa? ¿Qué está perdiendo esa atracción? ¿Qué puede ofrecer Europa al mundo que le pueda volver a dar un papel preponderante? ¿Qué tenemos? ¿Qué minerales? ¿Qué energía? ¿Qué podemos decir? ¿Qué papel vamos a jugar? Es decir, pues lamentable, porque básicamente yo creo que el euro, el sustrato que tenía el euro durante muchos años ha sido la industria alemana y la tecnología alemana. Pero ese sustrato ha desaparecido con los últimos 3 años. Es decir, la industria alemana ha ido en declive cada vez más porque ya no cuenta con el suministro energético estratégico que tenía antes. Yo lo he comentado en más de una ocasión en los directos que hago por las mañanas y habrá gente que siga esos directos que esté cansada de oír que digo siempre lo mismo, pero es que es verdad. O sea, si tenemos en cuenta que Alemania estaba llamada a ser el hub energético de Europa con el Nord Stream 2, a ser un punto neurálgico para distribución de gas para centro y este de Europa, de ese potencial a la situación actual, que es dependencia energética, cierre de fábricas, es decir, lleva 3 años consecutivos en recesión. Ahora el FMI la semana pasada le rectificaba la tasa de crecimiento al 0,8 para este año. Entonces, si consigue crecer, porque con la que nos viene y con la que está pasando ahora, pues vuelven a hacer otro tanto. La guerra de Ucrania supuso un tropezón para toda la economía europea, es decir, les derribó y todavía estamos tratando de levantarnos. Ahora crecería al 0,8 en el mejor escenario, según el FMI, Alemania, y eso contando aunque esta otra guerra, la dirán, no sea un segundo shock energético para Europa. ¿Qué tiene Europa que pueda sustentar esto? Yo creo que Europa ha tenido dependencia energética siempre. Lo que pasa es que tenía otra serie de recursos, como digo, que era la industria. Y en el caso de, por ejemplo, Francia, había conseguido tener autonomía energética gracias a los problemas de centrales nucleares. Pero como la agenda verde europea, en parte también desmanteló el sector energético europeo, pues no nos olvidemos que hace poco Christine Lagarde dijo que admitía que había sido un error derrumbar centrales nucleares porque ahora serían necesarias, pero decía que lamentablemente era irreversible. Entonces, Europa no creo que tenga mucho sustento tangible. Europa tiene orden monetario, tiene como bloque es uno de los bloques más grandes económicos del mundo después de Estados Unidos y China, y por lo tanto tiene, la iniciativa, el capital, el capital intelectual para todo tipo de desarrollos y un gran mercado de consumo. Pero más allá de eso, como recursos naturales, no es de las principales fuentes o recursos naturales que tenga el mundo. Y atención, Gonzalo, a ese informe de Goldman Sachs que ha dicho que ha detectado un cambio en los flujos de cómo empieza a llevarse esto a la práctica, cómo empiezan a operar los traders y a cambiar esa forma y a moverse con otra lógica los flujos de capital. Es decir, antes, como vemos en ese gráfico, se buscaba el carry trade de los tipos, ¿no? Divisas más fuertes, deudas en divisas débiles para divisas más fuertes, activos con tipos de interés más altos o buscar divisas refugio tradicionales. Y ahora lo que estamos viendo es que se busca commodities, seguridad energética, balances sólidos, capacidad de beneficiarse de la crisis. Es decir,
todo ese flujo de capitales, ¿cómo se está moviendo? ¿Hacia qué activos ves que se está yendo, Gonzalo, esta forma de hacer trading que está cambiando la geopolítica? Bueno, yo creo que es un criterio en ausencia de certidumbre, es decir, en ausencia de que tengamos una hoja de ruta clara. Si, como dicen en economía, ¿no? Ceteris paribus, si todo permaneciese constante, podríamos continuar con las viejas estrategias de trading. Pero en ausencia de esa estabilidad o de esa certidumbre, lo que probablemente estén optando ahora es por inversiones que tienen un fundamento mucho más contable, es decir, se busca un análisis mucho más fundamental y macroeconómico que más un análisis oportunista o técnico como puede ser el carry trade. Trabajamos diferenciales, arbitraje básicamente diferenciales de tipos o de swaps, y con esto lo que estamos buscando probablemente es posicionarnos en mercados emergentes o mercados que tengan una consistencia que haga que en tiempos difíciles, el ejemplo más típico para que con esta ilustración que mostrabas tú, que entienda el inversor retail que nos escuche, ¿no? Yo creo que es la redistribución de portfolio. Es exactamente lo mismo. Tú puedes estar trabajando tu portfolio centrado básicamente en movimientos especulativos que va teniendo el mercado, sabiendo que hay una solidez de mercado detrás, una tendencia clara, o puedes pensar que el mercado puede cambiar de rumbo pronto, como es el caso porque nada está seguro y porque hay bastante incertidumbre en el terreno global, y te posicionas en sectores que son mucho más sólidos y más estables que los sectores punteros. Es decir, no estamos metiéndonos ahora en un sector tecnológico, sino que nos metemos, por ejemplo, en el sector minero, sector petrolero, gasístico, porque sabemos que es un sector que primero está bastante más descontado que el otro, y porque si vienen mal dadas es un sector a lo mejor que aguanta mejor que el otro, es decir, que resisten mejor los ciclos de contracción que pueden darse en la bolsa, o en bienes de necesidad primaria, o en, por ejemplo, el ejemplo que he puesto más en una ocasión, durante la crisis 2008-2009, el shock principal afectaba a los bancos, por lo tanto, si tenías tu portfolio metido en bancos, tenías las mayores caídas que se registraron, pero si lo tenías colocado, por ejemplo, en una Johnson & Johnson de bienes de primera necesidad, es decir, una compañía que lleva muchos años en el mercado y que trabajaba productos de primera necesidad, da igual qué crisis haya, la gente va a seguir comprando papel higiénico o productos de higiene o fármacos, y por lo tanto esos se veían mucho más estables en bolsa durante las épocas malas. Y esto es lo mismo para el sector tecnológico. Si vamos activos que son mucho más estables, lo encontramos. Y lo mismo a nivel macro global fund, es decir, cuando nos centramos en aquellos grandes fondos que estén moviendo capital, probablemente estén eligiendo mercados que tengan un sustrato mucho más sólido y que puedan aguantar mejor ciclos negativos de mercado si es lo que viene a la vuelta de la esquina. Y vemos este último panel que nos indica cómo se está moviendo el mercado, diciendo que hay más volatilidad y menos movimientos, menos limpios. Es decir, el mercado entra en un régimen donde los movimientos son más bruscos, las correlaciones cambian, el análisis técnico puro pierde fiabilidad y el driver son los eventos y los shocks. Y se habla de crisis energéticas, disrupciones comerciales, me imagino se refiere a los aranceles, tensiones geopolíticas y decisiones imprevisibles, que aquí entiendo que es la Casa Blanca. ¿No? Ese es el nuevo leitmotiv del mercado. Y en este contexto... Dime, perdón. No tenemos al dólar que sigue arriba, ¿no? En la cúspide del mercado. Sí, mira, me viene a la cabeza un meme que además comenté hace poco en uno de los directos que hacía, que me pareció buenísimo. Decía, ¿cómo se operaba hace 15 años en mercado? Y tenías un tipo con las pantallas y con información técnica, información fundamental, con todo tipo de datos. ¿Cómo se opera ahora? Te hace falta una pantalla. La pantalla que tienes que tener delante es la cuenta de True Social de Donald Trump, el Twitter o lo que sea, para estar leyéndole, porque sabes que el tipo la va a liar y el mercado va a subir o va a bajar. Mira, el viernes, por ejemplo, por la noche, en redes, lo que publiqué en X, cuando caía ya el día, ¿no? Tuvimos una subida espectacular, acumulábamos más de un 15% de subida las últimas 2 semanas en el SP500 en los futuros y solté, bueno, el tipo dijo gracias, el stretch Hormuz queda completamente abierto, gracias, no sé qué, tal y cual, ¿no? Y todo el mercado para arriba con una fuerza increíble, una verticalidad asombrosa. Pero después salía a media tarde que Irán decía que había serias discrepancias en los puntos sobre energía nuclear de Irán en este acuerdo con Estados Unidos y que todavía estaban muy lejos de llegar a un tipo de acuerdo. Bueno, pues el eurodólar hacía una V, todo lo que había subido volvía a caer. Entonces le decía, pues eso, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Es decir, estabas a los Ricky Martin operando en bolsa con 2 pasitos para adelante, 2 para atrás, da igual, porque todo lo que se mueve va dependiendo de las declaraciones que van haciendo en este cambio. Entonces no parece que estén moviéndose por esta motivación. En cuanto al dólar, fíjate que lo curioso es que estamos hablando precisamente que el antiguo orden parece estar tambaleándose. Ese petrodólar, por ejemplo, empieza a ser cuestionable en el sentido incluso que la moneda se ha mantenido donde está desde que Kissinger negoció con las monarquías del Golfo, que todo crudo se negociase solamente en dólares. Pero ahora precisamente lo que estamos viendo es que esta guerra lo que le deja... la pelota delante de la portería a China, es decir, dice, bueno, te has aliado con Estados Unidos la ha montado gordísima en Oriente Medio
por su aliado Israel y ha hecho que vuestras infraestructuras, vuestros intereses se vean atacados por Irán. Es decir, Irán nunca habría atacado vuestras infraestructuras, vuestros intereses si hubieseis estado fuera de esta ecuación, pero os habéis metido por Israel en esto. Se quejaban incluso al principio del conflicto de que se le estaba reponiendo los misiles, los sistemas antiaéreos Patriot y Tzad a Israel con prioridad sin reponerlos, por ejemplo, para los sauditas. Y que Arabia Saudita se quejaba de esto. En Qatar vimos, por ejemplo, que durante las negociaciones que había con el tema de Hamas y Estados Unidos, Israel invadió el espacio aéreo qatarí y atacó dentro de Doha, de la capital, a esta delegación. Por lo tanto, las monarquías del Golfo probablemente no están contentas con Estados Unidos. Y si a esto le sumas que desde el año 2023 ha habido coqueteos y movimientos atractivos entre China y los sauditas, porque China es su principal cliente ahora, a día de hoy. Por lo tanto, tienen grandes incentivos a empezar a moverse hacia otra moneda. Lo que pasa es que el dólar estamos viendo que está fortaleciendo. Cada crisis tiene una reacción específica de mercado. La que hemos visto que tiene la guerra de Irán es bien clara desde que empezó la guerra. Caídas en equity, subidas en las primas de los bonos estadounidenses, subidas del dólar y caídas en los futuros del oro. Todo eso está retrayendo ahora, estamos yendo al contrario porque está desapareciendo digamos que las expectativas de que el conflicto se prolongue o la sensación de que el conflicto va a empeorar está desapareciendo, hay mucho optimismo y por eso se está retrayendo. Pero el dólar se ha fortalecido mucho con esta crisis, en mi opinión creo que es porque puntualmente los bancos centrales pueden ver perfectamente que dicen, bueno, aquí está claro una cosa, con las primas tan elevadas de los bonos estadounidenses se hace muy atractivo el adquirir estas primas a corto plazo, es decir, cogerte a 2 años un bono que te paga el 4,50% por depósitos, con un dólar que se tiende al alza porque aumenta la demanda vía bono estadounidense y puntualmente es la situación. En cuanto esto desaparece y va cayendo la prima del bono estadounidense, vemos que enseguida se debilita el dólar y empieza a subir otra vez el futuro del oro. Así que la apuesta es por oro y en dólar únicamente mientras se producen estos momentos transitorios. Y que la apuesta al final, cuando hay una crisis, un shock inmediato es la liquidez, y la liquidez todavía de momento sigue siendo el dólar. Gonzalo, que muchas gracias por haber estado aquí otra noche más con nosotros, aquí en Mercado de Divisas, y que nada, que te esperamos para seguir analizando la actualidad macro que nos rodea. A vosotros, Raúl, un abrazo, encantado. Gracias.